Hoy en Alicante, actualidad. Gran crisis sanitaria. El Gobierno pone en riesgo la salud y la vida de los sanitarios con la entrega de mascarillas defectuosas. Hace poco llegaba un montón de mascarillas de la Generalitat, que parecía que era el rescate, pues las mascarillas, la primera estaba bien, pero conforme ibas avanzando en la caja, las gomas estaban rotas. El Colegio de Enfermería denunciará a Sanidad. Consideramos que la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública debería haber testado el material antes de entregarlo, porque así ha puesto en riesgo tanto la vida de los profesionales como la de sus familiares o pacientes a los que atienden. Desescalada recomendada para el desconfinamiento. IFEMA cierra el pabellón 7 y el Hospital de Campaña de Alicante aún no se ha abierto. Todo ello analizado con Víctor Pedrera, vicesecretario nacional de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Y con José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas. Hoy en Alicante, actualidad. Gran crisis sanitaria. El Gobierno pone en riesgo la salud y la vida de los sanitarios con la entrega de mascarillas defectuosas. Hace poco llegaba un montón de mascarillas de la Generalitat, que parecía que era el rescate, pues las mascarillas, la primera estaba bien, pero conforme ibas avanzando en la caja, las gomas estaban rotas. El Colegio de Enfermería denunciará a Sanidad. Consideramos que la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública debería haber testado el material antes de entregarlo, porque así ha puesto en riesgo tanto la vida de los profesionales como la de sus familiares o pacientes a los que atienden. Desescalada recomendada para el desconfinamiento. IFEMA cierra el pabellón 7 y el Hospital de Campaña de Alicante aún no se ha abierto. Todo ello analizado con Víctor Pedrera, vicesecretario nacional de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Y con José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas. El personal sanitario de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Alicante utilizó mascarillas defectuosas proporcionadas por Sanidad.
De hecho, la propia consellera Ana Barceló ha reconocido que se han utilizado hasta 124 mascarillas sanitarias que no cumplían con la normativa europea de seguridad, precisamente en estos departamentos que son los que más protección necesitan, ya que están en contacto directo con los enfermos. En algunos casos se han utilizado en servicio de UCI, creo que en 2 departamentos, y en los demás en distintos servicios, en algunos de ellos sin COVID. Esta es la reacción de la consellera cuando es preguntada por una periodista sobre las medidas que se llevaron a cabo para comprobar que ese material destinado a los centros médicos i hospitals estava en buen estado. Doncs perquè la setmana passada vostè va dir que havien vostès avisat o havien detectat abans de que avisara l'Agència Espanyola del Medicament, però després he vist que la retirada va ser posterior a que avisara el Ministerio de Sanidad. ¿Podría que aclarara eso? A ver, sí, pues gracias Laura por permitirme explicarlo. Nosotros hicimos la retirada, de hecho algunas de estas mascarillas se utilizaron en días muy distintos, inclusive el 6 o el 7, y la alerta se levantó, se hizo el día 15, si no recuerdo mal. Por tanto, nosotros vimos, respecto a si contaban con certificación, etcétera, yo me remito a lo que ha indicado el Ministerio de Sanidad y las comprobaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Pero las mascarillas en cada centro hospitalario de los 5 que he nombrado se han hecho en distintos momentos. No todos utilizaron esas mascarillas, por eso las mascarillas que nos constan que se utilizaron pero que se retiraron y solamente a lo mejor pudieron utilizarlas 50 o 30 o 20 profesionales, ya no se volvieron a utilizar, por tanto evitamos que se utilizaran en zonas de riesgo. Las mascarillas defectuosas fueron enviadas por el Ministerio de Sanidad a diferentes comunidades autónomas y el pasado viernes se pidió la retirada de los centros sanitarios. El problema se ha dado con el modelo de mascarilla N95, filtradora de partículas y similar al modelo FFP2. Son varias las asociaciones que piden a las administraciones públicas que ofrezcan datos oficiales sobre el número de mascarillas defectuosas que se han entregado a los hospitales y sobre cuántos profesionales podrían haberlas utilizado. Esto es bastante grave, puesto que estamos hablando de personal que está tanto en servicios como pueden ser infecciosas, como la UCI, como el SUMA 112, que han estado atendiendo pacientes COVID positivos y haciendo procedimientos pues, como aerosoles, creyendo que tenían un nivel de protección y realmente no han tenido ese nivel de protección. Esa es una cosa. Y lo que nos crea mucha inseguridad el pensar esto puede pasar, es decir, salir una partida defectuosa efectivamente puede pasar, pero nos gustaría tener la certeza de que hay algún organismo oficial o de que estas partidas se están valorando de alguna manera, de forma previa a que lleguen a los profesionales y suceda esto. Según Sanidad, para evitar contagios entre el personal sanitario al haber actuado desprotegidos en primera línea de batalla, se han realizado o se van a practicar pruebas PCR, que son las más fiables que existen actualmente para confirmar un posible contagio por COVID-19. Ana Barceló ha asegurado que algunos de los profesionales a los que se les ha realizado esta prueba han dado negativo, aunque ha derivado a una posterior comparecencia el detalle de cuántas pruebas se han realizado y a cuántos profesionales sanitarios han podido utilizar estas mascarillas defectuosas. Bueno, evidentemente nos encontramos ante una situación que ha destapado el Ministerio de Sanidad, de una partida de mascarillas que resultaron no estar homologadas y que ser defectuosas y por lo tanto no proteger al personal sanitario. Pero yo creo que esto es simplemente la punta del iceberg de lo que nos estamos encontrando en los servicios sanitarios. Es cierto que hay una partida de mascarillas, las llamadas Galaxy N95, creo recordar. Estas el Ministerio ya hace creo que un par de días mandó una notificación diciendo que se retiraran porque no estaban homologadas y no protegían. No se han repartido solo en las UCIs, como se han afirmado en alguna ocasión, se han repartido en bastantes servicios y en un número muy elevado de hospitales. Nosotros tenemos constancia de que eso se ha repartido en el Hospital de Orihuela, se han repartido en el de Alicante, en el de San Juan,
sabemos que también en el Clínico de Valencia y posiblemente se hayan repartido en bastantes más. Bueno, insisto, es un problema que no afecta exclusivamente a las UCIs, afecta a todos los profesionales que estamos en contacto directo con el paciente. Se han detectado también en atención primaria y es que es lo que he dicho con anterioridad, quizás sea la punta del iceberg del tipo de material de protección que estamos teniendo. Hoy en el Hospital de Orihuela creo que está saliendo en imagen, una mascarilla que se ha retirado, que no es la que dijo el Ministerio, que es una de tantas mascarillas que se han comprado sin tener ningún tipo de homologación. Por lo tanto, los profesionales no sabemos qué nivel de protección ofrecen y lo que reclamamos es que a todos los médicos, enfermeros o profesionales sanitarios que hayan estado trabajando con esas mascarillas se nos haga de forma inmediata un test de detección porque la probabilidad de contagio debe de ser elevada. Efectivamente, si estamos utilizando material que no tiene el marchamo de calidad, pues la posibilidad de que ese material no proteja al nivel que tiene que proteger es evidente, ¿no? Estamos utilizando un material que no nos ha protegido. Estamos detectando que ese material no se limita al que dijo el Ministerio o al que alertó el Ministerio hace unos días y, por lo tanto, la confianza del profesional pues en estos momentos es totalmente nula con el partido de material que estamos utilizando. Tampoco es un material que se circunscriba a las batas, a las mascarillas, como hemos dicho. Lo hemos detectado también en otros elementos de protección, como es el caso de las batas. Últimamente recibimos la información de que el Hospital General de Alicante estaba reconvirtiendo buzos de protección en mascarillas. Esa tarea la estaban realizando mujeres voluntarias en sus domicilios sin ningún tipo de marchamo de calidad, de garantía. Es decir, se estaba convirtiendo material homologado de un nivel alto en material no homologado de un nivel inferior. Es la triste realidad en la que nos estamos viendo día a día los profesionales en la sanidad. Como mínimo la puedo calificar de negligente, ¿no? El gobierno es el responsable de proveer de material del gobierno, tanto el central como en el caso de las comunidades autónomas que tienen la sanidad transferida, que son todas, en lo que les competa, deben de ser los que garanticen que el material se está proveyendo con las garantías de calidad y de seguridad aceptables. Es una actitud negligente que va a tener unas consecuencias no solamente de orden laboral, sino que van a tener consecuencias en la salud de los profesionales y que, por tanto, tendremos que valorar qué tipo de actuación desde el punto de vista del sindicato realizamos a este respecto. Si se hace una previsión con tiempo y esto se hubiera abordado con la premura que se debió de abordar, evidentemente no se habría tenido que recurrir, como ya y cito textualmente al ministro de Sanidad, en su momento dijo que habían tenido que acudir a un mercado persa donde las condiciones de ventas y los precios cambiaban casi cada hora, ¿no? Era una especie, digamos, de mercado salvaje en el cual el Ministerio, nuestros gobernantes se vieron obligados a meterse para adquirir material por la falta de previsión que hubo en las semanas previas al estallido, digamos, de la crisis, ¿no? Claro que se pudo prever, siempre y cuando se hubiera hecho una provisión de material previa, sabiendo que esto es un tema que no nos ha pasado como con el tsunami que ocurrió hace unos años, que se detectó un cuarto de hora antes, ¿no? Llevábamos 2 meses viendo lo que estaba pasando en China, tuvimos 2 semanas de adelanto o de retraso, perdón, a lo que ocurrió en Italia y no se actuó con premura en ninguno de los momentos. Efectivamente, las responsabilidades debe de asumirlas aquel que ha comprado el material y aquel que tiene la potestad, la obligación y la responsabilidad de que los trabajadores estemos dotados de material suficiente. Lo compró el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad es el responsable de haber hecho una compra que no era la adecuada. Y la Consellería de Sanidad es la responsable directa de los trabajadores, ya que el Servicio de Salud, la sanidad en toda España está transferida a las comunidades autónomas y, por tanto, la capacidad ejecutiva la tienen transferida ellos. De hecho, en muchos casos, las compras se realizaron directamente por las comunidades autónomas. Por lo tanto, si en esa partida que el Ministerio retiró, el responsable por haberla comprado es el Ministerio, también es responsable la Consellería por no haber adoptado los filtros y controles pertinentes para evitar que este tipo de material defectuoso fuera distribuido. Y es que insisto en lo que dije al principio de la entrevista.
no se limita exclusivamente a esta partida, es que hay más elementos de protección inadecuados que están circulando y se están haciendo utilizar por los trabajadores. Por lo tanto, yo considero que esta responsabilidad debe de recaer tanto en la Administración central como en la autonómica. Bueno, los sanitarios lo primero que reclamamos es seguridad a la hora de poder hacer nuestro trabajo en condiciones. Necesitamos garantías por parte de quien es el responsable de controlar y de dirigir la administración sanitaria, de que a los trabajadores se les manda a trabajar no hacia no con una mano delante y con la otra detrás, ¿no? Que se nos manda a trabajar con unas medidas de seguridad adecuadas. ¿Qué medidas vamos a adoptar? Pues evidentemente ya hemos adoptado medidas, bueno, no las hemos adoptado, las hemos pedido desde el sindicato médico, tanto a nivel central como a nivel autonómico, hemos pedido responsabilidades políticas. Ya es la tercera vez que pedimos la dimisión de la consellera y de todo su equipo por la negligente y nefasta actuación que está teniendo desde el punto de vista de nuestro sindicato, y nuestros servicios jurídicos, tanto a nivel central, hablo del CEMS Madrid, de la cual soy yo vicesecretario, y a nivel autonómico, ya he hablado con la ejecutiva de la CEMS a nivel de la Comunidad Valenciana, nuestros servicios jurídicos están valorando adoptar, pedir responsabilidades incluso de índole penal. Mientras que en IFEMA se cierran pabellones por el descenso de contagios por coronavirus, en Alicante aún no se ha abierto el hospital de campaña. Los 3 hospitales de campaña encargados por la Generalitat Valenciana, la empresa Hispano-Bema, acumulan más de 2 semanas de retraso, dado que se esperaba que las primeras camas estuvieran listas para ser ocupadas el pasado día 3 de abril. Yo creo que el hospital de campaña, sinceramente, llega tarde. La cuestión, no obstante, no preocupa en exceso a la Consellería de Sanidad, puesto que todavía se dispone de camas libres dentro del sistema público y, mientras tanto, se trabaja en definir qué utilidad le va a dar a la instalación para seguir con el reto de frenar el coronavirus. En cualquier caso, desde el Consell advierten que queda mucho camino por recorrer y el centro será muy útil en las labores sanitarias. Uno de esos usos sería el de agrupar a todos los casos positivos de coronavirus para permitir a los hospitales retomar su actividad quirúrgica y asistencial. No obstante, todavía no hay ninguna resolución cerrada. Mientras tanto, el Partido Popular denuncia que estos hospitales de campaña no cuentan con todos los recursos adecuados y se parecen más a una feria. Llamar a lo que se está montando hospital de campaña es ser muy generoso. Esos parecen las carpas de la Feria de Abril, de las paellas de las hogueras o de motivos festeros, no un hospital. Y aquí sí que es verdad que vamos a ser un poco más duros. Mire, nosotros propusimos que teníamos el recinto ferial en Alicante o Feria Valencia en Valencia como espacios habilitados para poder crear un nuevo hospital y poner 500, 700, 1000, las camas que hicieran falta, con la capacidad de poder absorber camas UCI y de alguna manera tener un espacio habilitado para poder, tanto los profesionales como las personas que estén ingresadas, tener una calidad asistencial. Bueno, eso es una obviedad. Yo no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Sanidad y lo dicen los expertos de este ministerio, ¿no? Que están diciendo que el pico de demanda, el pico existencial, la probabilidad de colapso del sistema sanitario ya prácticamente se ha superado, aunque estemos en una fase ya de meseta lentamente descendente, con algún poquito de repunte que pueda haber en alguna ocasión, pero vamos, lo que es el peligro de que las UCIs se desbordaran, de que los pacientes no pudieran ser conectados a un respirador cuando se estaban asfixiando, etcétera, etcétera, pues realmente gracias sobre todo al empeño de todos los sanitarios de la red pública y privada, con la que tampoco se ha contado, de la Comunidad Valenciana, pues esto se ha podido solventar. Estamos en una situación de demanda asistencial mucho mejor que la que teníamos hace 2 o 3 semanas. Evidentemente, si esto aún no se ha abierto, pues quizá no sea necesario ni abrirlo, y el deseo es que no haga falta abrirlo, porque querrá decir que la situación de la epidemia está mejor. Este tipo de instalaciones, la verdad es que nos parecen que no han sido una medida acertada. No sabemos
Yo no conozco el coste total que se ha tenido que desembolsar, pero estoy seguro que ha sido un coste mucho más alto que el que se hubiera tenido que desembolsar si esto se hubiera hecho como se ha hecho en Madrid, pues en los recintos feriales, que ya tenían lo que era la infraestructura de techos y de paredes y de aires acondicionados ya montados. Se habría hecho con mucha más rapidez, como se demostró en Madrid, que IFEMA se abrió en 48 horas. Se podía haber utilizado también más la red de medicina privada que tenemos en la provincia, que por lo visto no ha sido lo requerida que podría haber sido requerida. E incluso también tenemos en el caso del Hospital General de Alicante las instalaciones del parking público que estaban exactamente al lado del hospital de campaña que se ha montado y que tenía, pues igual que IFEMA, pues toda la infraestructura de techos, paredes y demás ya totalmente montado. O sea que se podía haber hecho mucho más rápido. Creo que se ha hecho tarde, espero que no se tenga que utilizar y luego pues el desembolso económico, pues evidentemente yo creo que ha sido especialmente pues mal empleado, ¿no? El desembolso económico y el destrozo paisajístico que se ha hecho en el Hospital de Alicante, porque eso no sabemos cuántos años va a permanecer ahí en la zona de entrada del hospital, justo al lado del parking, a la entrada de donde estaba el pequeño parquecito que tenía el hospital, etcétera, etcétera. Creo que ha sido una medida, pues, desde el punto de vista de nuestro sindicato, muy poco acertada. Las condiciones que tiene ese hospital, pues es simplemente con las imágenes que están proyectando, yo creo que saltan a la vista, ¿no? Es un hospital de campaña propio de las guerras tribales, donde tenemos paredes de plástico con probabilidad o peligro de que cuando si hubiera o ha habido lluvia, pero no ha sido muy fuerte en nuestra zona, ese hospital se puede haber inundado. Yo creo que la capacidad de inundación o de que cuando haga calor, si esto por desgracia hay que ponerlo en marcha en Alicante en los meses de julio y agosto, cuando tengamos 35 grados y esos aparatos de aire acondicionado en carpas de plástico que están todo el día directamente en contacto con el sol van a ser capaces de mantener dentro unas temperaturas adecuadas. Creo que no es la instalación adecuada para que ni siquiera pacientes sanos o personas contagiadas sanas sean atendidas en estas instalaciones. Evidentemente no estamos de acuerdo con lo que se ha hecho. Pues depende del daño que se haya causado. A 36 compañeros nuestros ya no hay ninguna posibilidad de resarcirlos. Y no quiero decir por qué. Yo creo que salta cualquiera que lo esté oyendo sabrá por qué es. Otros tantos que hayan tenido secuelas graves que por haber estado intubados o con días de neumonía bastante prolongados o las secuelas que les puedan quedar, pues tampoco se les va a resarcir. El esfuerzo que se está haciendo, hombre, yo entiendo que la Consellería de Sanidad deberá de tener en cuenta a los profesionales ese sobreesfuerzo que se les ha requerido durante estos días y la capacidad de adaptación y de compromiso que hemos tenido, y espero que cuando esto se resuelva la Consellería tenga la delicadeza, digamos, de tener de plantear una compensación económica a los trabajadores. Bueno, el decir que estamos viendo la luz al final del túnel, yo no lo diría. Estamos en una situación mejor que las semanas previas, evidentemente, pero esto va a ser un camino de salida lento y largo. Y hay que tener paciencia, no hay que lanzar las campanas al vuelo y, por supuesto, no hay que hacer una desescalada, como se le está llamando, una palabra que a mí no me gusta, pero en fin es la que todo el mundo utiliza, a lo bruto, ¿no? Habrá que hacerla con sentido común y evitar que hayan repuntes, porque repuntes a verlos haylos, y eso se ha demostrado en otros sitios, como es el caso de China, que con la vuelta a la actividad normal ha habido repuntes de la tasa de infectados. ¿Qué cosas se deben de tener en cuenta o qué recomienda nuestro sindicato para que esto se haga bien? Bueno, pues en primer lugar hay una palabra que se llama test. Test y test. No me voy a cansar de decirlo. Hay que hacer muchos test, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Primero dijeron que no hacían falta y luego reconocieron que no se hicieron porque no se tenían. Los criterios han ido cambiando con una velocidad pasmosa. Cuando no había mascarillas, estas no hacían falta y después se dijeron que tenían que ser obligatorias y después se volvieron a decir que no hacían falta, que si estas mascarillas son las adecuadas, que si son aquellas. Es decir, hemos pasado de la medicina basada en la evidencia, que es una modalidad, no es un principio de la medicina. La medicina se basa en cosas que se han demostrado, pues hemos pasado a la medicina basada en las existencias. Es decir, es verdad aquello de lo que tenemos.
En segundo lugar, el tema de la protección hay que tomárselo muy en serio. Hay que conseguir material de protección para todos los trabajadores, no solo para los que trabajan ni en UCIs, ni en servicios de urgencias hospitalarios, ni en las salas de COVID. Hay que tener material de protección para todos los trabajadores, desde el celador que está en la puerta o el administrativo en la puerta de un centro de salud hasta el médico que está en la UCI. Todos con un material de protección de alto nivel de seguridad. Y en tercer lugar, evidentemente, hay que adoptar medidas que sean de reingreso adecuadas a la nueva situación. No vamos a volver a la medicina de hace 3 meses. Eso, bueno, a la medicina no, al mundo de hace 3 meses. Esto ha cambiado. Consultas de 60, 70 pacientes al día, todos esperando en la puerta, pues eso se va a acabar. Bueno, se tiene que acabar porque no va a poder ser igual. Se tendrá que reestructurar la sanidad de otra forma y se tendrá que adaptar a la nueva situación que nos va a tocar vivir. Yo creo que esos 3 principios son fundamentales para que esto se aborde de una forma seria y que pues dure lo menos posible, ¿no? Y que los daños se minimicen de la mayor manera posible. No te lo sé cuantificar porque esos datos quizá algún experto en epidemiología de los que saben de verdad, no de los que nos han asesorado últimamente, tuviera esa información. Pero evidentemente cuantos más test se hayan hecho, cuanto más test se hagan, más personas contagiadas se detectan y más personas contagiadas dejarán de estar por la calle contagiando. Se ha infravalorado el papel que han jugado los portadores asintomáticos en esta crisis. Yo entiendo que porque no ha habido material suficiente, lo han tenido que racionar y la improvisación pues les ha llevado a adoptar medidas que adolecen de toda lógica. No hay que ser un epidemiólogo avezado para saber que los portadores asintomáticos en cualquier proceso infeccioso son los que diseminan las enfermedades. Y esta enfermedad pues tiene un porcentaje altísimo de personas que no desarrollan sintomatología, que están yendo al supermercado, que están trabajando con otros, que están trabajando en el sector sanitario, como ocurre en el caso de los profesionales de la salud, y que siguen contagiando, aunque no sean tan contagiosos como los enfermos, digamos, con cuadros floridos, pero su capacidad de contagio existe, es real, y así se ha demostrado con el desarrollo de los días y de los aumentos de casos que han habido de una forma tan espectacular, sobre todo en países que no han hecho tantos test como los que han hecho más test. Estoy poniendo, por ejemplo, la comparación que ocurriría en el caso de España y Alemania, ¿no? Tenemos una tasa de pacientes y de enfermos y de fallecidos, por desgracia, mucho más alta que en otros países donde el tema del test lo han tomado mucho más en serio. Vamos a ver, las vacunas requieren un periodo de tiempo que eso es imposible de acortar, ¿no? Hay que hacer las pruebas en animales de experimentación, hay que conocer el virus, cómo se comporta, qué tipo de inmunidad genera, qué tipo de mutaciones produce el virus y que acordaos que, por ejemplo, la gripe no tiene una sola vacuna, tiene una vacuna anual, ¿no? Y, por supuesto, las vacunas tienen fases en su desarrollo, la fase de experimentación y las fases de pruebas en animales, los ensayos con voluntarios y hay que ver la vacuna cuando sea segura para recomendarla de forma poblacional. Estamos hablando de una cosa que se pretende recomendar a todo el mundo. Para recomendar a todo el mundo una vacuna tenemos que estar seguros que esa vacuna protege y no produce efectos adversos. Evidentemente, los tiempos yo considero que, lo digo a ojo sin atreverme a dar una cifra exacta, pero el 1 año y medio, 2 años no se los quita a nadie. El Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, está promoviendo una denuncia conjunta en defensa de aquellos enfermeros que resulten afectados por la falta de entrega de equipos de protección o por la entrega de mascarillas defectuosas. Consideramos que la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública debería haber testado el material antes de entregarlo, porque así ha puesto en riesgo tanto la vida de los profesionales como la de sus familiares o pacientes a los que atienden, aparte de generar una merma en cuanto a la atención por parte de los profesionales en la lucha del COVID-19.
Según Cecova, la Administración Sanitaria está demostrando una total falta de capacidad para gestionar esta crisis sanitaria, y así lo viene demostrando desde antes de decretarse el estado de alarma. Una prueba de ello es el testimonio de Laura Tárraga, enfermera del Hospital de Sant Joan d'Alacant, que hace un mes comentaba el mal estado en que se encontraban algunos materiales médicos enviados por la Generalitat. Nosotros como equipo, la verdad que no nos podemos quejar en absoluto, porque como estamos en este equipo, pues bueno, la verdad es que sí que nos están mimando un poco. Pero las condiciones que hay en otros servicios dentro del mismo hospital dejan mucho que desear, ¿vale? Hace poco llegó un montón de mascarillas de la Generalitat, que parecía que era el rescate, pues las mascarillas la primera estaba bien, pero conforme ibas avanzando en la caja, las gomas estaban rotas. Entonces no sirve de nada ese material que están mandando. Creo que lo están mandando deprisa y corriendo, porque esto no estaba o no lo supieron prever, y están mandando lo que pilla. La entidad colegial lamenta que España se haya convertido en el país del mundo con más profesionales sanitarios contagiados, un total de 31.000, lo que representa el 15,5% del total, algo más de 200.000 personas contagiadas en España. Esta falta de preparación, sobre todo de la falta de material ya desde sus inicios hasta la actualidad, ha generado que España sea el país donde más contagios haya entre personal sanitario. De hecho, actualmente tenemos 31.153, lo que representa un 15,5% de la población infectada. Se trata, afirman desde el colegio, de una serie de despropósitos que se ha ido incrementando conforme han ido pasando los días, dejando situaciones como la de los test inservibles, contratos de los que no se ofrece transparencia, de la que tanto alardean el Gobierno central y la Generalitat, y partidas de mascarillas en mal estado en más de una ocasión, suponiendo esta última vez la retirada de 16.000 de ellas en la Comunidad Valenciana. La situación que estamos viviendo es una situación dramática, porque si bien es injustificable que en el periodo de esta crisis no hubiera habido por parte de la Consellería de Sanidad y del Gobierno valenciano la previsión de tener los equipos necesarios para que los profesionales no pusieran sus vidas y las de sus familiares en riesgo, sí estamos viendo que esto 40 o 50 días después no termina de solucionarse. Hemos visto ahora una partida que el Ministerio ha decidido retirar de mascarillas fake, mascarillas que, bueno, parece ser que la Consellería dice que alrededor de entre 15 o 16.000 mascarillas tenemos en la Comunidad Valenciana, y a día de hoy, eso ya hace 5 o 6 días que se alertó, a día de hoy solamente se han localizado 1.063, según la propia información de la Consellería. Resulta sorprendente cómo ante una situación como esta, donde se indica por parte del Ministerio que hay unas mascarillas que no cumplen la normativa y que están poniendo en riesgo a los familiares, pues después de 5 días, de 15 o 16.000, exclusivamente hayan localizado 1.063. Pero es más dramático cuando a las personas que han usado esas mascarillas no se está preveyendo la aplicación de un test rápido o una prueba de PCR a todas en general. Exclusivamente parece ser que solamente se va a hacer pruebas a las personas que han usado esas mascarillas pero que han estado en los servicios de UCI, lo cual nos parece totalmente injustificable por parte de la Consellería. Además, hoy hemos visto cómo han aparecido otras mascarillas, en este caso proveniendo de Brasil, que parece que exclusivamente son mascarillas para uso en la obra o para personas que están utilizándolo con materiales de construcción. Unas mascarillas que no cumplen las normativas sanitarias y que de alguna forma también se están repartiendo por todos los departamentos de salud sin saber hoy ni cuántas hay, ni dónde están, ni qué servicios son los afectados. Esto desde el Partido Popular pensamos que es una situación ya que no podemos consentir, que tenemos que exigir a la Generalitat, tal y como hemos
hablado con el CECOBA, con los colegios oficiales de médicos y con los sindicatos que representan a los profesionales, que esta situación por parte de la población sanitaria y por parte de los partidos políticos debemos unirnos para decirle a la consellera ya está bien y no siga poniendo en riesgo a la vida de las personas, la vida de los profesionales y de sus familias. Fundamentalmente hay un caso claro, que es el Hospital General de Alicante, donde la gerencia y las personas responsables de la medicina preventiva han fallado. Pero no han fallado en un inicio. Como les decía, fallan todos los días. Este fin de semana hemos podido ver cómo un material que viene precintado, que viene esterilizado por parte de la administración, llega al hospital y ese hospital lo reparte entre personas que voluntariosamente y sin ningún tipo de ánimo de lucro, y a las que hay que agradecer el trabajo que están haciendo, se reparte por sus viviendas para que modifiquen ese producto, ese buzo que viene, que es un equipo de alta protección, y se transforme en viviendas particulares en batas. Esto sorprende de una manera tremenda, porque voy a intentar explicar para que todo el mundo lo entienda. Sí, un producto que viene esterilizado y que viene con unas normativas de fabricación y de homologación, se saca de una bolsa en un domicilio particular con unas tijeras, con una máquina de coser o con una aguja, sin ningún tipo de esterilización, y en viviendas donde no se sabe si hay alguna persona asintomática, se modifica las características de ese producto, se vuelve a embolsar y se le traslada a los sanitarios como si fuera un producto esterilizado. Primero, estamos poniendo en riesgo a esas personas que sin ánimo de lucro están haciendo un trabajo por ayudar fenomenal, pero no es su papel en esta crisis. Ese material que damos posteriormente a los sanitarios y que es de máxima protección y que puede entrar en un quirófano o en una UCI, está poniendo en riesgo al profesional y a otra serie de pacientes. Ese material es un material de un solo uso y desecho. No se puede esterilizar otra vez. Conforme se usa, hay que tirarlo. Y, evidentemente, la Consellería y el Departamento de Salud de Alicante ha perdido la custodia de ese material. No sabe dónde está, no sabe a qué viviendas han ido. Y estamos hablando de más de 3.000 unidades. No estamos hablando de un número menor. A todo esto, cuando en las viviendas de estas personas se abren las cajas y se ven que dentro hay además cucarachas, pues todavía sorprende más, ¿no? Cucarachas que vienen de Asia, que son un insecto invasor y que no sabemos qué nivel de contagio o de reproducción pueden llegar a tener, poniendo en riesgo también por la imprudencia del gerente del Departamento de Salud de Alicante, poniendo en riesgo la vida de esas personas que están colaborando con la Administración de manera desinteresada. Este es uno de los graves motivos por los que en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana estamos viendo que hay más contagios en los sanitarios que en el resto de España, cosa que llevamos alertando desde hace muchas semanas a la Consellería y que no nos hace ni caso. El riesgo de los profesionales es claro que lo están asumiendo. De hecho, uno de los datos que cada día hace público la Consellería es el número de profesionales afectados en cuarentena y positivos por el COVID. Hemos visto cómo tenemos contagiados más de 1.800 sanitarios, lo que supone el 17% de la población sanitaria de la Comunidad Valenciana, el 17%. Y cabe decir que hay determinados servicios necesarios, como puede ser neumología, como puede ser anestesistas, como pueden ser los que están más cerca del virus. Evidentemente, las calificaciones profesionales que más están haciendo, más en riesgo están. Hemos visto profesionales con bolsas de basura, hemos visto profesionales, como estamos viendo ahora, sin ningún tipo de producto homologado, y estamos viendo cómo no se les están practicando test diarios a estos profesionales para que cuando acaben sus turnos y vuelvan a sus viviendas estén seguros que no están contagiando a sus familiares o a su entorno social. Esto es muy dramático, porque al final a esas personas que todas las noches salimos a aplaudir a las 8 de la tarde
valorando y dándole ánimos por el esfuerzo que están realizando por intentar salvar la vida de todos nosotros y cuidarnos al máximo, estamos viendo cómo la Consellería los está lanzando al frente de batalla contra un bicho que no descansa mañana, tarde y noche, sea fin de semana o entre semana, y están luchando a manos desnudas, ¿no? Eso nos preocupa muchísimo y valoramos que evidentemente el esfuerzo y el trabajo de esos profesionales es claro, todos lo estamos viendo cómo se están esforzando para acabar con esto lo antes posible, pero también vemos que la Administración y la Consellería de Sanidad, tanto el señor Puig como la señora Barceló, no están poniendo los medios adecuados para que estas personas no se pongan en riesgo. Gracias a que el sistema sanitario de la Comunidad Valenciana es un sistema robusto que el Partido Popular construyó durante 20 años y que hoy en día podemos decir que el sistema ha aguantado. Gracias a Dios no ha hecho falta, ni siquiera ha hecho falta que la Administración recurriera a los hospitales privados, que prácticamente solamente se han usado 200 camas de esos servicios privados. No ha hecho falta abrir otros centros porque el sistema sanitario ha aguantado. Pero aún así es una vergüenza que en Madrid se haya abierto un hospital como es IFEMA, se haya montado en 48 horas, se haya dado servicio a las personas que estaban enfermas por el COVID, se hayan dado altas, se haya dado una atención sanitaria de primera, se haya atendido a los profesionales que día a día iban allí a trabajar con unas medidas de seguridad espléndidas para todas las personas que trabajaban allí. Y vemos que aquí en la Comunidad Valenciana se nos prometió que en 15 días tendríamos 3 hospitales de campaña. Ha pasado más de 40 días y los hospitales de campaña siguen sin abrir las puertas. Nos han costado 10 millones de euros, que sepamos, 3 hospitales de campaña en tiendas de campaña, que ya veremos esas tiendas de campaña ante las lluvias y ante el calor y el frío, cómo van a poder atender a personas que en teoría están enfermas por el COVID y que tienen fiebre y que tienen problemas estomacales y que tienen tos y la separación entre esas personas o entre la calle y esas personas son telas. Entonces, bueno, pues es ver que esto no son los sistemas adecuados, pero aunque fueran por necesidad y tuviéramos que haberlos usado por necesidad, es que han pasado, como les digo, más de 40 días y todavía no hay previsión del día de la apertura. Hoy le volvían a preguntar a la consellera cuándo se pretenden abrir y a falta de los aseos parece ser que dicen que durante la semana que viene. Pues mire, no sé si en el periodo de desescalada, que en principio vamos a empezar a abrir porque da la sensación de que el virus está bastante controlado, en algún momento la Consellería o el Gobierno valenciano se decidirá a abrir estos hospitales de campaña. No entendemos qué objetivo tiene tal impacto económico y de construcción rápida. Bueno, rápida es una ironía, evidentemente, para tener unos servicios sanitarios necesarios en virtud de lo que venía. Ya prácticamente ha venido y parece que se ha ido. Aunque parezca que pueda haber otro repunte, estos hospitales de campaña creo que no van a tener ningún tipo de utilidad. Yo creo que los colegios profesionales, las sociedades científicas y los sindicatos en la Comunidad Valenciana, salvo alguna excepción, están trabajando de una manera tremenda y permanente para mantener la calidad de los servicios sanitarios. Creo que cuando sindicatos, sociedades y colegios se unen para decirle a la Administración no está usted haciendo las cosas bien, será por algo. Por mucho que la consellera salga en rueda de prensa a decir que todos estos profesionales mienten y que en verdad hay miles de aviones que están trayendo millones de toneladas de material, los profesionales siguen insistiendo en varias cosas. Primera, no hay el material adecuado. Segundo, ese material que está llegando no cumple las condiciones. Y tercero, parece que estamos en una economía de posguerra donde los departamentos de salud que tienen ese acopio de material lo guardan en armarios con la llave echada para suministrarlo como con pequeñas porciones para que no se les pueda llegar a gastar. Y hay personas y hay profesionales, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de las residencias, que nos siguen indicando que ese material se les está dando con cuentagotas, que en muchos casos
casos tienen que reutilizar o utilizar mascarillas durante varios días, las mismas que guantes. Hay veces que hay y hay veces que no hay, o hay veces que hay de las tallas adecuadas o veces que no tienen de las tallas que necesitan. Batas ya dice la propia consellera que no existen, y los buzos ya les he explicado que los están utilizando para recortarlos y para adaptarlos a otras necesidades. Evidentemente, yo creo que los colegios y los sindicatos están haciendo un buen trabajo, y quien no lo está haciendo es la Consellería de Sanidad y el presidente Puig, que están mirando hacia otro lado e intentando pasar que esto pase lo más rápido posible, y a ver si el virus se va solo. Este momento de posible apertura de puerta, evidentemente, hay que hacerlo en virtud de los consejos de que los profesionales y los expertos nos den. Los políticos tomamos las decisiones, pero los políticos tenemos que estar muy bien asesorados, escuchar al mayor número de gente posible, a todas las personas que conocen, que hayan estado trabajando, que tengan el conocimiento y la experiencia de haber tratado con este virus durante las últimas semanas, para prever cómo va a ser esa escalada. Yo sé que estamos todos hartísimos, yo soy uno de los que está harto, y necesitamos empezar a salir, los niños, los mayores, aparte de las personas que han salido a trabajar o que han tenido la oportunidad de salir a trabajar por sus condiciones laborales. Pero sí que es verdad que necesitamos de alguna manera que este periodo de desescalada sea prudente. Tenemos que decirle a las personas que nos están oyendo que esto no ha terminado, que hay que seguir tomando las medidas de precaución necesarias, porque podemos ser contagiados, pero también podemos llegar a contagiar. Y creo que el que se abra la puerta no es que esto ya ha terminado. No pensemos en que vamos a poder recuperar las fiestas de los distintos municipios, los eventos deportivos, culturales. Tenemos que ser muy prudentes a la hora de tomar estas próximas semanas las decisiones que vayamos a tomar. Y le pedimos a los organismos públicos, al Ministerio, a la Consellería, que sean muy claros a la hora de especificar qué se puede y qué no se puede hacer, porque es probable que tengamos un posible repunte en el contagio. Evidentemente, cuanta más gente salga a la calle, es más posible que haya algún tipo de contagio, y tenemos que ser muy cautos para que esos contagios sean lo menor posible y que podamos tratarlos de la mayor rapidez posible. Solamente indicar una cosa: sería necesario y preciso por parte de la Administración la realización de test masivos a la población, a todas esas personas que vayan a empezar a salir. Necesitamos que previa a esa apertura de puerta se realice el test al mayor número de población posible. Hoy decía la consellera que se habían hecho 80.000 test, no 80.000 personas, porque algunas se le han hecho varios, 80.000 test. Y de esos 80.000 test, pues en la Comunidad Valenciana somos 5 millones de habitantes. Imagínense usted la cantidad de personas que están de alguna forma testeadas hoy en día. Tengamos mucho cuidado y mucha precaución. Nosotros propusimos al presidente el 12 de marzo, al presidente Puig, un pacto sin condiciones, un pacto con propuestas, con ideas, que desde el Partido Popular y de los expertos que nos asesoran a nosotros en todas estas crisis sanitarias, de alguna forma proponíamos que se podían llevar a cabo en la Comunidad Valenciana. Nuestro pacto fue un pacto propositivo. Dábamos ideas sin pedir nada a cambio, no pedimos condiciones a la hora de ese pacto, pero ese pacto no significa estar callados, ese pacto no significa el dejar que la población fallezca, que esté en sus viviendas gente más de 30 días sin que nadie testee si están enfermos o no están enfermos, sanitarios que van y vienen vestidos con bolsas de basura. A ver, la lealtad no puede estar reñida con contar lo que están pasando y con pedir responsabilidades a las personas que tienen que tomar esas decisiones. Evidentemente, nosotros pensamos que se han hecho muchísimas cosas mal, pero también pensamos que sería una irresponsabilidad por nuestra parte pedir hoy la dimisión de quienes han generado esa crisis. Dejar las cosas a medias no sería una decisión acertada.
evidentemente pedimos responsabilidades, estamos denunciando permanentemente todas las cuestiones que no se están haciendo bien y cuando pase esta situación y el momento lo requiera, pediremos responsabilidades políticas y de todos los ámbitos a las personas que han gestionado esta crisis porque han puesto a muchas personas en riesgo y muchas vidas se han perdido, por desgracia, por no haber hecho las cosas bien. Hoy en Alicante, actualidad. Gran crisis sanitaria. El gobierno pone en riesgo la salud y la vida de los sanitarios con la entrega de mascarillas defectuosas. Hace poco llegaba un montón de mascarillas de la Generalitat, que parecía que era el rescate, pues las mascarillas, la primera estaba bien, pero conforme ibas avanzando en la caja, las gomas estaban rotas. El Colegio de Enfermería denunciará a Sanidad. Consideramos que la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública debería haber testado el material antes de entregarlo, porque así ha puesto en riesgo tanto la vida de los profesionales como la de sus familiares o pacientes a los que atienden. Desescalada recomendada para el desconfinamiento. IFEMA cierra el pabellón 7 y el hospital de campaña de Alicante aún no se ha abierto. Todo ello analizado con Víctor Pedrera, vicesecretario nacional de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Y con José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas. Porque la unión nos hace fuertes y el esfuerzo salva vidas. Porque tu seguridad es nuestro principal objetivo y vamos a seguir protegiéndote a ti y a tu salud. Porque tu sacrificio y tu lucha están siendo al fin reconocidos.
aunque no puedas vivirlo en primera persona. Y no vamos a dejar que esto se olvide. Juntos caminaremos hacia un futuro mejor gracias a tu incansable trabajo.